bienvenidos a Conexiones el viernes 16 de febrero de 2018. Un abrazo fraterno a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Nos encuentra en la transmisión simultánea en las plataformas digitales. Estamos en el fanpage de TVO Canal 23, en Periscope, en Twitter, y la tercera opción, descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en la transmisión ininterrumpida. Dos números estarán habilitados, si desean pueden tomar nota: 2263-0023, 2264-9179. Antes de presentar a nuestros invitados y los temas que estaremos abordando, como siempre, lo que están mostrando los principales medios de comunicación en nuestro país. La prensa gráfica titula: Arena encabeza presidenciales, el partido tricolor se mantiene arriba, una nueva ala en la izquierda le disputa al FMLN el segundo lugar. La foto destacada: nuevo golpe a las finanzas de la pandilla MS-13, operativo simultáneo de la policía y la fiscalía en 7 departamentos, allanamientos, capturas y confiscación de bienes y de negocios de la Mara. Este es el detalle de la encuesta. Por cierto, este es el último día para que las casas encuestadoras puedan hacer públicos estos resultados, y usted aquí lo tiene. Dice la intención de voto para elección presidencial LPG Dato. La pregunta: si las elecciones para presidente fueran el próximo domingo, ¿por cuál partido político, movimiento o candidato votaría usted? Arena tiene 27.5%, Nayib Bukele, este sería el caso de un movimiento eventualmente, 17.5%. El FMLN por primera vez en una encuesta aparece prácticamente relegado a la tercera posición con 12.8% de la votación, gana 2.7%, PCN 1.6%, PDC 0.1% y el CD 0.1%. Luego la distribución de no sabe 16.4%, no responde 13.2% y ninguno 7.7%. Este es un poco, por ejemplo, intención de voto para presidente, solo los inclinados a ir a votar. Ya acá hay un proceso de alguna depuración y se va seleccionando prácticamente a los que están inclinados a ir a votar. El otro era más abierto, más general el dato. En esta intención de voto para presidente, Arena obtiene 31.4%, Nayib Bukele 16.3%, el FMLN 14.3%, gana 2.8%, PCN 1.5%, PDC 0.7% y así se continúa distribuyendo el porcentaje. Nuevamente, el FMLN aparece relegado a la tercera posición en este caso, y Nayib Bukele, que estaría encabezando un posible movimiento a estas alturas, aparece en la segunda posición, pero prácticamente a la mitad de lo que tiene el partido Arena. Este es un poco sobre los datos que es importante analizarlo detenidamente. ¿Quién es el mejor candidato? La intención de voto para presidente, solo los inclinados a ir a votar. ¿Quién cree que ganará la elección? Pues bien, hay varios detalles ahí interesantes que los puede analizar usted también, porque está esto en el sistema digital, en la prensa gráfica y también en la versión web. Calleja y Martínez, los favoritos en partidos. Arena y el FMLN, que irán a elecciones internas con dos precandidatos favoritos, Carlos Calleja y Gerson Martínez. Esa elección, sin embargo, no la decide el total de la población. Interesante el dato. Pues bien, esto tiene que ver también con la acción policial. Nuevo golpe a las finanzas de la MS-13, dicen las autoridades, e informaron que capturaron a 28 personas asociadas con cabecillas de la MS-13 y han allanado 131 establecimientos que servían como fachada para lavado. De acuerdo a esta versión de la prensa gráfica, ahí están más detalles. Suman acusaciones también de homicidio a Raúl Mijango. Fue intimado justamente esta semana cuando estaba el otro proceso sobre la extorsión en marcha. Pandilla monopolizó venta de verduras en San Miguel. Esto ha ocurrido prácticamente ahí en San Miguel, donde las pandillas tenían ese nivel de influencias. La incautación también de medio centenar de cabezas de ganado que fueron, esto ocurrió en una hacienda en el cantón El Javillal, en San Miguel. Y el restaurante en Las Tunas, o el restaurante Las Tunas, será usado para lavar dinero de grupo terrorista. Los microbuses de la pandilla MS-13, aparece la fotografía también, y hay un relato destacado sobre este tema. Esta es otra información que se ha generado este día: rendición de cuentas en el órgano de justicia. LPG Judicial publicaba hoy temprano: Carlos Pineda, dice, jefe de la sección de probidad, inicia rendición de cuentas sobre la unidad que dirige. Pineda ha presentado su candidatura a magistrado de la Corte y él tiene a su cargo investigaciones de funcionarios, entre ellos diputados, que podrían decidir sobre su candidatura. Este es el dato relevante sobre este tema, que también podremos analizarlo esta tarde. Diario El Mundo, en la portada: golpe a red de lavado de dinero de la MS, también en la misma dirección.
La preocupación, la FEDAE, es que revoca rechazo a Celada y Rivas para la Corte Suprema de Justicia, y Tito Celada y también Jesús Ulises Rivas Sánchez, que entonces ha sido admitido como posible, serían precandidatos para que se sometan al proceso de votación dentro de los abogados y luego ver si se integran a la terna que será enviado a Asamblea Legislativa. La sala revisará la reserva que impuso la Corte Suprema de Justicia a los casos de probidad. Esto es lo que está diciendo también la demanda de inconstitucionalidad contra resolución. Se ampara en el derecho al acceso a la información pública. Este es el dato, la probidad que analiza, la sección de probidad que analiza pruebas de 5 altos funcionarios. Además, todavía no se ha tirado la toalla en probidad, dice el magistrado Edward Sidney Blanco Reyes. Diario de hoy, la Fiscalía incauta más de $570,000 a pandilla MS. Y aquí está un poco más el detalle también sobre lo que está pasando. No deje de leer los hermanos Samayoa, Joaquín y Salvador Samayoa, han escrito en el diario de hoy ahora 2 artículos interesantes en el marco del observador electoral. Joaquín Samayoa dice: hay algo que podamos hacer los ciudadanos, tiene que ver con el evento del 4 de marzo, y esta es la entrevista de Salvador Samayoa. Por eso digo, los hermanos Samayoa: la gente tiene derecho a estar enojada, pero debe cuidarse de los falsos profetas, es lo que está diciendo Salvador Samayoa, y estamos justamente a 16 días de las elecciones para el 4 de marzo. Esta es información que el Tribunal Supremo Electoral está viralizando también en redes sociales. La consulta a tu centro de votación y al call center, el 2209-4040. Pues bien, esto es lo que tenemos los principales medios de comunicación. Queremos agradecer esta tarde que nos acompaña en nuestros estudios Roberto Burgos, especialista en materia de transparencia, abogado reconocido en nuestro país. Roberto, es un gusto que nos acompañe. Buenas tardes, bienvenido. Gracias, William. Es un gusto, como siempre, venir al programa y poder compartir nuestras percepciones sobre lo que está ocurriendo en el país. Bien, perfecto. Esperamos que se incorpore en los próximos minutos Ima Girola, de CEMujer también, que está confirmada para acompañarnos en el análisis de cierre de la semana de esta tarde. Pero antes quiero recordarles a ustedes nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales en todo el país. Las encuentra en el occidente, Santa Ana, Centro, Metro Centro, Ahuachapán, Sonsonate, en la zona central para Central, San Salvador, Metro Sur y Metro Centro, Santa Tecla, Plaza Merliot, Plaza Mundo, Chalatenango, San Vicente, Zacate, Coluca y Sensuntepeque, y en el oriente del Salvador, desde luego allá en San Miguel, Centro, Metro Centro, Usulután y San Francisco Gotera. Pues bueno, Roberto, hay, digamos, varios temas en el análisis planteados. Con el que podemos iniciar me parece que es relevante porque tiene que ver justamente con las elecciones del próximo 4 de marzo. Y desde tu perspectiva, conocer un poco el análisis, quizás una primera pincelada así general sobre cómo se está viendo el tema de la transparencia, la lucha contra la corrupción en el marco de las propuestas de todos los partidos. Después quizás podemos entrar ya en detalles, sobre todo los partidos mayoritarios, cómo están abordando este tema para que podamos iniciar. Pero creo que en principio me gustaría escucharte sobre la parte que tiene que ver con esa pincelada general, la transparencia anticorrupción desde la perspectiva de los partidos políticos y en tu caso como especialista. Bueno, en una visión general lo que yo podría adelantar es que ha habido un abordaje bastante superficial de todos los partidos políticos sobre este tema de la transparencia, del acceso a la información pública y de la lucha contra la corrupción. Tal vez el elemento positivo que podría mencionar es el hecho mismo de que el tema esté en la agenda de todos los partidos políticos. Ya el tratamiento del problema o del reto que implica para el país y para la clase política un abordaje integral y efectivo contra este gran problema de la opacidad y la corrupción ya es un reto aparte, pero hasta el momento yo he oído la mayoría de las entrevistas que se dan en los medios y es un abordaje muy por encima de los problemas estructurales de fondo, bastante superficial. Todos parecen estar de acuerdo en que hay que combatir la corrupción y que hay que garantizar el acceso a la información pública, la participación ciudadana, digámoslo muy políticamente correcto. Ahora, entrar a los temas ya muy puntuales, ¿verdad? Ese es un desafío que todavía está en las agendas de plataformas legislativas y también, ¿por qué no decirlo?, de los candidatos a la alcaldías municipales que tal vez hayan sido un poco más específicos al momento de plantearse propuestas. Pero es que de repente parece que incluso en temas que son menos densos, menos profundos, como es el tema de transparencia, el combate a la corrupción, incluso hay cosas que parece que a los candidatos en general a veces los traba un poco. En la claridad, por ejemplo, en la austeridad, cuando se habla de austeridad, entonces hasta en esas cosas que son a veces pequeñas, parece que incluso tampoco no hay unanimidad, ¿no?
Claro, y además el asunto, como ya lo trata una parte de la doctrina, es que el concepto de austeridad, como se le suele abordar, puede ser un abordaje peligroso. El problema no es gastar, sino en qué se gasta y cuáles son las prioridades de un funcionario público que tiene esa capacidad de decisión para disponer de recursos públicos. La solución no es dejar de gastar, es hacer gastos prioritarios, no abandonar el gasto social donde se necesita, ¿verdad? Especialmente cuando se trata de reforzar los derechos humanos de los sectores que necesitan o las poblaciones que necesitan una protección reforzada de sus derechos. Entonces, o escuchamos temas como la austeridad, el ahorro, ¿verdad? El combate a la corrupción, la arbitrariedad, y como tú lo mencionas, también se les pone en una situación difícil a muchos candidatos cuando se les da espacio para hablar de la corrupción del contrincante político, pero tienen también que reconocer los problemas que ha habido en su propio partido político o en los sectores con los que tienen alianzas o afinidad. Entonces, ahí es cuando se da lo que podemos llamarle un problema de coherencia en el discurso público. Sí. Si vamos a estar contra la corrupción, tenemos que estar en contra de toda la corrupción, venga de donde venga. El problema es cuando me preocupa más la corrupción del enemigo y me olvido de la corrupción del amigo, ¿verdad? Ahora, y es interesante, ¿no? Porque el país, cuando hablabas del tema de austeridad, el país tiene muchas carencias y lo que nos hace falta son recursos. O sea, pero el tema, como tú decías, entonces no es restringir el dinero, sino cuál es el método, cómo se orientan, en qué se gasta, ¿no? Claro, en el diseño de las políticas públicas aquí tenemos un acentuado autoritarismo porque se toman las grandes decisiones sin legitimarlas con base a la opinión de los destinatarios de esas políticas, tener esa sensibilidad, esa empatía hacia quienes van a afectar las decisiones que alguien tome en el cargo público por el cual ha sido elegido. Entonces, por eso es que a veces se han tomado decisiones prestándole más atención a índices macroeconómicos, ¿verdad? A cuestiones estadísticas, pero no de qué manera se pueden cambiar vidas a través de buenas decisiones. La austeridad es buena cuando se trata de privilegios que no están justificados en una democracia, pero no cuando se trata de ayudarle a las personas menos favorecidas en una sociedad. Perfecto, y bueno, ya está con nosotros Ima Girola de CEMUJER. Ima, es un gusto que nos acompañes. Estamos haciendo las primeras aproximaciones, ¿no?, sobre este tema, y es un poco en perspectiva. Le decía a Roberto, hacer un esfuerzo inicial de una visión general de cómo se ve el tema de transparencia, anticorrupción en los partidos políticos, justo ahora que estamos precisamente el país en campaña, ¿no? Muchísimas gracias, William, con las disculpas ahí por el retraso. Un gusto también, Roberto, qué gusto. Sin lugar a dudas, cuando hablamos de este tipo de temas, hay varios aspectos en la puntualización, porque uno de ellos está relacionado con como muy bien Roberto lo señalaba, con esa opacidad, esa falta de transparencia o de transparentar, porque hay intereses que pueden estar de por medio, intereses que a veces son cupulares, intereses que a veces son de grupos determinados dentro de las mismas estructuras partidarias o fuera de las estructuras partidarias, intereses incluso personales también que pueden jugar. Pero también ya cuando hablamos de la administración pública, ciertamente hay un elemento que poco relacionamos y es el de la capacidad o falta de capacidad de gerenciación de los recursos. No es que el Estado sea una empresa, pero ciertamente tienes que pensar en la efectividad, tienes que pensar en la eficacia, tienes que pensar en la productividad, tienes que pensar también en qué objetivos te estás trazando, cuáles son tus indicadores para poder generar procesos también de monitoreo, no solo de monitoreo interno, sino también de monitoreo desde afuera para esa transparentización, pero también para poder realizar los ajustes que sean necesarios. Entonces, cierto que no solo es qué tanto gastamos y en qué lo gastamos, sino que cómo se hace ese gasto y realmente qué tan eficiente es el trabajo que realizamos y qué tan efectivo es al final de cuentas al llegar a los objetivos o no, si se alcanzan o no esos objetivos. Pero entonces, por omisión, por ignorancia, el tener un equipo que no sea un equipo adecuado, que sea eficiente en la administración de los recursos, aunque no necesariamente sea corrupto, pero también es una forma, claro, de despilfarro de dinero, ¿no? Sí, claro, aquí podemos hablar de diferentes situaciones, podemos hablar de falta de conocimiento, podemos hablar de negligencia,
de omisión, pero también podemos hablar de ineptitud. Y muchas veces es porque cómo se dan los cargos públicos. Los cargos públicos muchas veces obedecen lamentablemente, y eso lo hemos visto en izquierdas, en derechas, en centro, en lo que fuere, lo hemos visto que se da por cuotas. Entonces te doy acá, me das acá, entonces acá te estoy pagando el favor de los votos, y esto al final hace que no sea la persona idónea a la que vaya, y eso lo seguimos viendo incluso como la Asamblea Legislativa posteriormente en las elecciones de segundo grado, cómo vienen entonces a decidir sobre las personas que van a estar al frente de instituciones clave dentro de la institucionalidad de nuestro país, cualquiera que ésta sea, ya sea que estemos hablando de la Corte de Cuentas de la República, de la Fiscalía, de la Procuraduría General de la República, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, independientemente de cuál sea la institución, al final hay un pensamiento que genera sesgo, y ese pensamiento no es precisamente el de la idoneidad y el de todos los elementos que hacen mérito para que la persona pueda estar en el cargo, porque incluso no basta con que la persona cumpla con la profesión X, que pueda estar de acuerdo al cargo, sino qué tanta experiencia puede tener. Es como cuando tú eliges a un docente porque tiene X profesión, que es la de la materia que va a dar, pero si no sabe dar clase, no sabe dar clase, ¿verdad? Entonces no es idóneo para ese cargo. E igualmente eso lo vemos, puedes tú tener en un Ministerio de Salud médicos, pero no necesariamente que hagan gerenciación de la administración pública para esa área. Igual, entonces nos encontramos ante diferentes situaciones que lamentablemente terminan por generar tropiezo en la administración pública. Hace algunos años, varios años, El Salvador tenía un Ministerio de Planificación, que mal que bien teníamos un Ministerio de Planificación, luego esto se fue no solo eliminando, sino que luego también esa función como tal termina dispersándose, y dentro de las mismas instituciones no es solamente que hayan o no unidades de planificación, sino que al final qué tan efectivas son en su trabajo. Bien. Por no hablar de otros elementos que ciertamente están ahí a la base, que ya eran los primeros que mencionábamos en términos de corrupción y de opacidad. Perfecto. Ahora bien, Roberto, ya si entramos un poco más en el detalle y si nos quedamos, por ejemplo, en el caso de los partidos mayoritarios, Arena, FMLN, los principales partidos, ¿cómo ves que están abordando el tema entonces de la transparencia? ¿Hasta dónde lo que tenemos es una reiteración de lo que ya ha habido en el pasado? O de verdad hay algo distinto que se pueda estar ofreciendo a la ciudadanía del quehacer legislativo, desde luego, ¿no? Bueno, no hay nada nuevo, ¿verdad? Revisando las plataformas legislativas 2018-2021 de los partidos mayoritarios, quizás quisiera mencionar que hay un punto en común, y eso ya quisiera yo decir que al menos da un poco de esperanza. Ambos partidos están promoviendo una nueva ley de probidad. Cómo la pensarán es otro asunto, pero está en las dos plataformas, y yo creo que para una cosa tan específica es primera vez que encuentro un punto en común en dos plataformas legislativas en el tema de la transparencia. Fuera de eso, que además no se le da ningún contenido de qué se entiende o qué tipo de ley de probidad se quiere aprobar, además de que recordemos que hace pocos días la Sala de lo Constitucional ha dicho que la aprobada por mayoría legislativa en diciembre del año 2015, que estaba en situación de suspenso por una medida cautelar, ha sido declarada inconstitucional definitivamente, al menos por los motivos que se alegaron, y sigue entonces, seguimos con una ley de 1959, ¿verdad? Que es la ley que tiene que ver de responsabilidad de funcionarios y empleados públicos. Entonces, ese es un punto en común. Por otra, para ser bien específico, en el caso del FMLN, básicamente proponen 4 cosas: reforzar la legislación aplicable a todos los temas de corrupción, plantean una reforma al Código Tributario para que se pueda hacer pública la lista de todas las personas que tienen deudas con el fisco, lo cual eventualmente puede afectar garantías constitucionales como la presunción de inocencia. Ese es un tema que ya ha surgido a debate hace varios años, y también están proponiendo hacer obligatoria los ejercicios de rendición de cuentas. Tampoco se le pone contenido a esto, porque también estos actos de rendición de cuentas se han convertido en un acto protocolario de todas las instituciones del Ejecutivo, y no cuentan con lo que son al menos los 3 requisitos mínimos de toda rendición de cuentas, y es reconocer
lo que se ha trabajado y las limitaciones que se han enfrentado, reconocer las carencias o las omisiones, y por otra parte señalar responsabilidades en los ejercicios de rendición de cuentas. Pero casi que se ha convertido esto en un checklist de lo que se hizo, de las obras que se hicieron, ¿no? Porque, y una repartición de refrigerios gratis. Exacto, y porque el tema es qué mecanismo, qué instrumentos hay como para externos, si se le puede llamar así, a los ministerios, por ejemplo, para contrastar efectivamente el nivel de cumplimiento anual de... Exacto, entonces no se establecen metas para la siguiente rendición de cuentas que permita hacer una medición, la planificación a la que hacía referencia Ima, que tanto está haciendo falta. Entonces, eso es básicamente lo que el Frente está proponiendo, ¿verdad? En el caso de Arena se extienden un poco más, plantean una ley de probidad, establecen otra vez requisitos para reforzar la idea de la meritocracia, mencionan el tema de la austeridad, que también, como lo hablábamos antes, no consiste solo en gastar menos o nada, sino que priorizar el gasto. Y bueno, y finalmente hay ahí algunas menciones en torno a lo que tiene que ver con la elección de funcionarios de segundo grado y darle mayor cantidad de votos a la elección del presidente de la Corte de Cuentas, por ejemplo. De acuerdo, tengo que hacer la primera pausa comercial. Ima, cuando regresemos podemos profundizar un poco sobre este tema. Me interesa que pasemos a otros de actualidad, pero que están vinculados a esto, ¿no? Por ejemplo, lo que tengo proyectado acá en pantalla, Carlos Pineda, el jefe de la sección de probidad. Ahora fue rendición de cuentas, pero Carlos Pineda también es aspirante, ¿no?, a magistrado, y ahora entonces le están señalando el hecho de que, bueno, tiene investigaciones en sus manos, y algunos dicen, bueno, ¿por qué no las ha liberado? ¿Por qué no ha profundizado? ¿Por qué no ha sido más expedito en todos los procesos? ¿Es porque a quienes puede investigar son los que van a elegirlo en un momento determinado? Bueno, el conflicto es de interés. Vamos a ir a una pausa. Dos números tenemos habilitados: 2263-0023, 2264-9179. Les recuerdo, nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales en todo el país. Está en el occidente, zona central, para central y el oriente de El Salvador. Regresamos. Es un gusto que siga con nosotros. Ima Girola de Semujer y Roberto Burgos, abogado especialista en transparencia, nos acompaña esta tarde en nuestros estudios. A ver, Ima, para cerrar sobre el tema de los partidos políticos, seguiremos hablando de ellos, pero eventualmente necesito pasar a otros temas también. A ver. Bueno, comentaba que es importante la presión y la incidencia que instituciones diversas hacemos, que las propias organizaciones y población realiza en cuanto al monitoreo, en cuanto a la Contraloría, en cuanto a demandar transparencia. Pero ojo también, y eso es muy importante, no dejarnos sorprender, porque al final los partidos políticos que han estado en el poder, yo creo que casi todos han estado en el poder en coalición o en contubernio o directamente, y al final mucho de lo que te dicen no lo han hecho. Entonces una tiene que demostrar con los hechos y con los frutos de los hechos que tienes ahí. No obstante, eso no quiere decir, bueno, esos son los que tenemos. Entonces hay que seguir empujando, pero no dejarnos sorprender, porque muchas veces lo que hacen, decía hace un rato, es que nos quitan las banderas de lucha, de demanda, y entonces ahora ellos son los más probos, son los más consistentes en materia de derechos humanos y etcétera, pero vacían de contenido las demandas para llenarlas de aire y de gas propano, no podría decir, pero a veces de otra cosa que termina siendo más contaminación, lamentablemente. Ahora, pero es difícil sustituir un poco la expresión de la sociedad, ¿no? O sea, pero se le puede bajar perfil, ¿no? Lo que pasa es que cuando digo que las vacías de contenido es que entonces ahora vienes y hablas, entonces tenemos ley de probidad y ya sabemos, porque la hemos leído, que la ley de probidad que habían aprobado, en realidad había fraude de constitución, en realidad había otra serie de elementos que estaban allí planteados que eran más bien amarrando y a conveniencia el traje a la medida. Entonces, cuando digo vacían de contenido es que le ponen el título, pero termina siendo algo muy distinto de lo que en realidad el título debiera de contener, digamos, bueno, en ese sentido. Es que tal cual se planteó la discusión sobre la ley de probidad, ¿no?, la que fue aprobada, cuando se ve en esa perspectiva de cuál es el alcance, más bien le estaban colocando cortapisas a la nueva ley. Entonces dice uno, bueno, pero ¿qué era mejor entonces la ley de 1959? O sea, tal parece que eso es, porque al final la sala ha dicho, no, bueno, espérense, esa invalida
la que se aprobó en 2015, ¿no? Y dice, nos quedamos con esta mientras se elabora otra. Se hace algo que vaya mucho más actualizado, porque por supuesto que la del 59 tiene que actualizarse, claro, hay muchos elementos a reforzar. No obstante, la propuesta que al final había, que ya era una ley, pero que estaba con esta acción en pausa, digamos, precisamente venía cortando una serie de elementos que eran fundamentales y que incluso están dentro del artículo, creo que 240 de la Constitución. Entonces, en este sentido, bueno, te hablan sobre los derechos de las mujeres. No obstante, cuando se denunciaron los casos de acoso sexual en la Asamblea Legislativa, no hubo una diputada, menos un diputado, que dijera, aquí estoy para respaldar y acompañar, ni siquiera es Parlexal. Cuando hablamos sobre derechos de niñez y de adolescencia, pues ahí estamos hablando de que hay que meterlos presos y de que hay que hacer cualquier cosa. Cuando hablamos de respeto a los derechos humanos, pues ahí tenemos hasta candidatos a magistrados, ¿verdad?, que han dicho a los policías que no les tiemble la mano en relación a los derechos humanos. El caso, por ejemplo, del actual director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, pero como él, el ministro de Defensa, y como ellos, varia otra gente más, el propio presidente de la Asamblea Legislativa. Entonces, lo que tenemos es que no se nos olvide quiénes son los que van y de dónde vienen, incluso aún siendo no partidarios, porque el que sean no partidarios tampoco es una garantía de. Entonces, nuestro trabajo... Además, los no partidarios, ya les hemos preguntado eso, esta semana estuvieron con nosotros y les preguntaba, bueno, falta que ver de verdad cómo se van a desenvolver, ¿no? Si llega a quedar alguno de ellos, 2, 3, los 4, pero es interesante porque la sociedad estará muy expectante de cómo se desenvuelven, ¿no? Si son más de lo mismo, entonces no basta. Aparte de que la Asamblea Legislativa hizo cualquier cosa con el tema de las candidaturas no partidarias, porque hay que decir que puso cualquier cantidad de cortapisas al respecto. Pero además de esto, es que no es una garantía automática, es un derecho ciudadano, pero no es una garantía automática. Y por eso el trabajo debe de ser consistente, tanto de las instituciones, medios de comunicación y la población en general, la ciudadanía, en todas estas iniciativas diversas. Y bueno, a mí me encanta esta iniciativa del Faro también, de excavación ciudadana, y todas estas iniciativas que van generando posibilidades también de actuación y de incidencia ciudadana. Sí. Pero hay que trabajar mucho en la generación de pensamiento crítico, informado y formado también. Perfecto. A ver, si pasamos a este tema, ¿les parece? Porque, bueno, órgano judicial hace la rendición de cuentas este día. Carlos Pineda, que es el jefe de la sección de probidad, le correspondió su parte, ¿no?, dar a conocer las estadísticas, pero ahí el EPG judicial recordaba en el tuit ahora, decía que Carlos Pineda tiene a su cargo la investigación de funcionarios, entre ellos los diputados que podrían decidir sobre su candidatura. Roberto, analicemos eso. Bueno, antes yo quisiera decir que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Ima, ¿verdad? Hay algunos temas que intentan apropiarse la clase política en este momento de elecciones, y el tema de la probidad, como lo que ocurre en la Corte Suprema, no es la excepción. Recordemos que hace 2 años, yo nada menos ahora en redes sociales recordaba que con la abogada Cena Hernández Castro, que trabajamos con Transparencia Internacional, estábamos logrando que nos entregaran las auditorías de las declaraciones de patrimonio de los expresidentes Flores, Funes y Saca, ¿verdad? 3 expresidentes identificados con las 3 fuerzas políticas más grandes de este país, para que nadie dude de que era una cosa con dedicatoria de parte de los ciudadanos. Y si comparamos lo que ha ocurrido en los últimos 2 años, vemos un retroceso en la sección de probidad de la Corte Suprema. Entonces ahora, reconocer este hecho que tú planteas de que el abogado Carlos Pineda, que preside la sección de probidad, reconoce que hay un paso más lento en el trabajo, para decirlo de manera elegante, ¿verdad? Y que además se está candidateando para posible magistrado de la Corte Suprema de Justicia, como tú lo mencionabas también, yo lo veo como un conflicto de interés. Me parece que un jefe de la sección de probidad que asuma con seriedad su trabajo no debería de estar pensando en candidaturas de ningún tipo. Podrán opinar muchos conciudadanos y conciudadanas de que es su derecho constitucional, de acuerdo, pero entonces no dirijamos la sección de probidad. La sección de probidad y quien la dirige, ¿verdad?, el funcionario o la funcionaria a cargo, debería de tener un panorama claro de que su principal misión es garantizar
que se reciban las declaraciones de patrimonio, que estas son auditadas y llevarlas al Pleno de la Corte Suprema. Pero vaya, constitucionalmente Carlos Pineda tampoco está bien inhibido de poder participar en el proceso, no, pero por una cuestión ética, moral, ¿creerías tú que entonces hubiera dicho, bueno, voy a deponer el cargo temporalmente mientras esté el proceso? Por supuesto, es que no puede estar inhabilitado porque tiene su derecho a la igualdad también, pero lo que sí hay que establecer es que el trabajo de que él ejerce tiene un nivel de confianza y sensibilidad delegado por la misma Constitución que no lo puede exponer a ningún tipo de negociación ni componenda, mucho menos si es que se fuera a dar, no digo que ha pasado, con alguna fuerza política para llegar al cargo de magistrado. Esta clase digamos, de voluntades de querer ocupar un cargo en la magistratura para alguien que ejerce una labor de fiscalización puede dar lugar a conflictos de interés y tal como lo mencionamos acá, ahora ya ahí habría una duda en caso que llegara magistrado sobre la legitimidad con la cual llega. Entonces, yo creo que la sección de probidad tenemos que reconocer que en los últimos 2 años se le ha bajado volumen, el ritmo, ¿verdad? Ahora, lo que antes podíamos conocer la ciudadanía, ahora resulta que es reservado. Antes podíamos tener acceso por ejemplo, a las auditorías. Ahora es necesario que hayan pasado primero, ¿verdad?, por la Corte Suprema de Justicia, y hay un nivel de secretividad que ya lo habíamos logrado romper. A mí me parece que es preocupante porque se noten los resultados. Entonces, ¿sí crees que ha habido un retroceso en los últimos 2 años? Yo pienso que ha habido un retroceso, porque lo que antes habíamos logrado hacerlo público gracias a la Ley de Acceso a Información, gracias al Instituto de Acceso a Información Pública, ahora hay más información reservada. Ahora tenemos que esperar los ciudadanos y las ciudadanas más tiempo para que nos den las respuestas en la Oficina de Acceso a Información de la Corte Suprema de Justicia, y además de ello, bueno, hay un clima también de rechazo a muchas peticiones de acceso a información que tienen que ver con actos discrecionales de la misma Corte Suprema de Justicia. Ahora el mismo Instituto de Acceso a Información Pública celebra menos audiencias que hace 2 años. Entonces, bueno, todo el mecanismo de acceso a información, de lucha por la transparencia y de construcción de poder ciudadano ha comenzado a declinar. Necesitamos volver a revitalizar esta lucha. Tu opinión, Ima, sobre todo porque tenemos en perspectiva este tema de que la FEDAES revocó el rechazo a Celada y Arribas para la Corte Suprema de Justicia, y está ese otro proceso ahí, no sé, un poco revuelto, digamos, en palabras a veces más sencillas. Mira, lo que pasa es que en realidad sí hay un conflicto de intereses. Está claro, está evidente, no es la persona, es que es una X persona que está en un cargo que es, y ya muy bien lo ha explicado Roberto, un cargo que precisamente tiene dentro de sus funciones y sus responsabilidades la investigación de todos estos funcionarias en materia de probidad. Por lo tanto, sí hay un conflicto de intereses que podría entonces inhabilitarle. Y ojo, porque al final, eso es como también cuando te dicen, pero entonces, ¿por qué viene la sala y dice que estas personas XY en determinadas circunstancias no pueden acceder a cargos jurisdiccionales? Pero es que no es porque es la sala o porque sean X, Y o Z personas. Es que la Constitución es muy clara en relacionar cuando se trata, por ejemplo, de las funciones jurisdiccionales, y por eso siempre hemos planteado la separación dentro de las funciones jurisdiccionales de las funciones administrativas en varias de las instituciones. Pero acá en este caso, si bien es cierto, no se trata de una función jurisdiccional, sí se trata de una función que requiere de un nivel de independencia que se ve sesgado cuando te sometes a un proceso de esta naturaleza. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Si este proceso no estuviera a cargo de funcionarios que podrían estar interesados en que haya ciertas investigaciones y que otras no se hagan, a lo mejor no habría conflicto de intereses, pero sí que lo hay. Ahora, perdón, Ima, y esto tendría dos situaciones complejas, me parece, para Carlos Pineda, en términos de decir, bueno, ¿y qué tal si llega a ser electo magistrado? Claro. Si fuera el caso, que pasa todo el proceso y es electo magistrado, ¿cómo se va a comportar? ¿Cómo va a actuar? Y si no es electo magistrado y continúa en la sección de probidad, entonces ¿qué? Cualquier político que no votó por él y después le mete la lupa, digamos, en un proceso que va a decir, bueno, lo está haciendo entonces porque no le dimos los votos nosotros.
Claro, es decir, ese tipo de complejidad. Así es. Perdón, sí, efectivamente, eso que tú señalas es no solo un riesgo, sino que una situación clara que está ahí presente y que es lo que nos lleva. Hay una expresión muy común que, aunque no se refiera de manera tan literal, pero sí que lo es que no se puede ser juez y parte, ¿verdad? Entonces él no es juez, no es parte aparentemente, pero va a ser parte en un momento dado. Entonces está en un proceso y está en una función determinada. Habrá que evaluarlo dentro de esa función, y ese es otro tema, evaluar al funcionario que está a cargo de la sección de probidad con los indicadores y con los elementos y las evidencias que puedan estar ahí. Otro punto es el hecho mismo del conflicto de intereses al estar candidateándose. Y esto está muy relacionado con otras propuestas que en un momento dado se han señalado sobre hacer de voto popular, por ejemplo, la selección de las magistraturas. Entonces aquí de pronto nos perdemos en una visión populista y en una visión que aparentemente es democrática, pero que en realidad no lo es también. Y nos lleva a error, a equivocación, pero además a que los grupos de interés puedan entonces también ejercer su influencia, su incidencia en ello, quitar personas claves dentro de la administración pública y la administración de justicia. Ahora, Roberto, no sé si has tenido tiempo de evaluar un poco, de observar, digamos, todo este proceso que se está dando de elección de candidatos, de aspirantes a magistrados, porque estamos hablando de estos candidatos que serán sometidos al escrutinio, los abogados irán a votar y después, si quedan electos, entonces pasarán a la asamblea a integrar los 15, ¿no? Sí. La propuesta de 15 que irá a la asamblea más lo que manda el CNJ. Pero el proceso en general, ¿cómo lo has estado viendo? Bueno, creo que todos lo hemos visto con mucha preocupación. ¿Por qué? Porque esta es una dinámica de elección de una terna, ¿verdad? La construcción de una terna, una propuesta de candidatos a magistrados y a magistradas de la Corte Suprema de Justicia, que desde los acuerdos de paz se le quiso dotar de una máxima legitimidad. Por eso es que se invita a todos los abogados y abogadas de la República a que voten, ¿verdad?, por una terna que en este caso está trabajando el Comité Electoral de la Federación de Abogados del Salvador. Lo que estamos viendo acá, y los otros 15, la otra terna la construye, como tú mencionas, el Consejo Nacional de la Judicatura, de ahí se saca un promedio, ¿verdad?, 15, y que son sujetos a revisión de la Asamblea Legislativa. Así funciona a grandes rasgos, pero lo que está ocurriendo acá son quejas constantes sobre la transparencia y la credibilidad de este proceso. Y yo tengo que lamentar porque se lo han dicho públicamente, ¿verdad?, miembros de las asociaciones de abogados, como el Centro de Estudios Jurídicos, que han visto con mucha preocupación, ¿verdad?, como el papel en este caso, del abogado el doctor Gregorio Sánchez Trejo, que ya fue ampliamente cuestionado cuando fue electo en la directiva de la CIGET, ¿verdad?, y bueno, un cargo del cual se separó, pero se mantiene ahí en las FEDAES. Yo he sido muy crítico de su gestión, tanto como procurador general como de presidente de la Corte de Cuentas de la República en su momento, y me parece a mí lamentable que un proceso que debería de transcurrir de manera normal esté siendo tan cuestionado. Lo que ha ocurrido hace un par de noches es que una decisión del Comité Electoral de la FEDAES, consistente en apartar, ¿verdad?, a un par de candidatos por su evidente vinculación al partido FMLN, esa decisión fue revocada por la Junta Directiva de FEDAES y ahora están otra vez compitiendo, ¿verdad?, por ser parte de la terna. Y bueno, hay un obstáculo porque la misma jurisprudencia constitucional establece, como ya lo hemos hablado acá y lo ha mencionado Ima, de que aquellas personas encargadas de fiscalización no pueden estar afiliadas a un partido político, el que sea. Perfecto, nos quedamos en el punto porque debo hacer la última pausa comercial. Vamos con nuestros anunciantes, ya regresamos.
al cierre de conexiones. Te decía en el corte, Ima, de Nueva Masculinidad, esto es en el Twitter, dice saludos a Ima desde Hombres contra la Violencia en El Salvador. Pues muchísimas gracias, Iván, muchas gracias. Y ahí estamos empujando en estos procesos de equidad entre hombres y mujeres también, en esos diálogos intergenéricos e intergeneracionales. Así que un saludo. Bueno, perfecto. Entonces, continuamos en la línea. Sí. A ver, Ima, tu opinión entonces de cómo se está desarrollando este proceso también, de lo que está pasando con la FEDAES, porque todo este tema, ¿no?, de la integración, en el corte lo platicamos rapidísimo, de la integración express de asociaciones, porque ha ocurrido con el caso de la CIGED, ¿no? Entonces ahora todo este fantasma, todo el mundo tiene el temor de que se están creando asociaciones express solamente para incidir en los procesos de selección. Sí, y esto es una cadenita, en realidad es absolutamente preocupante. Esa mujer le ha venido dando seguimiento desde hace varios años. No es nueva la situación que se presenta en la FEDAES, y digo, a pesar de que hay honrosas excepciones de personas y de asociaciones que puedan ser parte de la federación, pero al final es una instancia que se ha corrompido, no sé si es el término correcto, pero hay mucha corrupción a lo interno, lamentablemente. Hay mucho juego de poder en todo esto, que termina además por generar un vacío a la hora de este tipo de procesos, especialmente de las magistraturas. Y es tan evidente cómo llegan los tentáculos del poder, bueno, nosotros le llamamos del poder patriarcal, y en ese caso de esas cúpulas, no importa que haya mujeres u hombres, eso es indiferente en este sentido. Al final de cuentas y es ambidiestro además, ¿verdad? Entonces está por todos lados con sus tentáculos, también queriendo generar asociaciones. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo salió la personería jurídica de estas asociaciones? Entonces uno dice, sí, aquí hay otras instituciones que tienen que ver. Un ministerio de gobernación que tiene a su cargo el registro de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, que de pronto no se investiga, ¿verdad? Un video que salió hace algún tiempo, donde estábamos en una especie de subasta de DUIs, por ejemplo. No obstante, estas cosas están ahí, y más allá del video con la subasta de DUIs, resulta que además tenemos acá la situación concreta de asociaciones que, como es que se salieron de la noche a la mañana con personería jurídica, en realidad cumplen, no cumplen, que es lo que está aconteciendo. Entonces, lo que vemos es un panorama muy incierto en el caso de la FEDAES, pero no por ser incierto entonces hay que dejarlo al margen. Justamente hay la necesidad de estar muy encima de ese proceso, haciendo los señalamientos, respaldando también a las instituciones que desde dentro de la FEDAES están procurando la transparentización de esos procesos. Sí. ¿No? Y Roberto, y en el fondo es el temor a constituir una sala de lo constitucional como la actual, o que los supuestos, las apuestas que los partidos pueden tener sobre algunos candidatos a magistrados terminarán saltándose la barda, ¿no? O sea, entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué puede pasar después cuando se configure sala de lo constitucional? Porque hay un tema interesante que creo que lo podríamos abordar, es que la jurisprudencia que ha creado de alguna forma esta sala también puede revertirse, ¿no? Claro. Aquí en este país es evidente que ha habido desde hace muchísimo tiempo una crisis de legalidad. Nadie o casi nadie cumple la ley a cabalidad, o todos pensamos en algún momento cómo evadir nuestras responsabilidades legales. Pero también todo este juego de poderes, ¿verdad?, en cuanto a los procesos de elección de las magistraturas, en cuanto a los procesos de propuestas legislativas, la forma en la cual se mueven muchas veces las dinámicas de poder en los principales órganos de Estado, también nos demuestran que de las fuerzas políticas hay muy poco compromiso con el llamado Estado de Derecho que tanto se defiende públicamente. La Sala de lo Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, de alguna manera se establece como un balance también del poder. Tiene esa capacidad de vigilar el respeto a los derechos fundamentales, la separación de poderes, la supremacía constitucional, y también es un cauce para dirimir conflictos entre los principales órganos del Estado. Por eso es tan importante tener ahí a personas independientes, capaces, comprometidas con la Constitución, que la Constitución lo que tiene es un montón de valores de cohesión social, o al menos debería de tenerlos, ¿verdad?, en la cual todos, aún con nuestras diferencias, con la diversidad,
podamos estar de acuerdo en que todos somos iguales, todos somos libres, hay un debido proceso, etcétera. Entonces la Sala Constitucional cumple ese papel, y si lo que queremos es poner ahí a militantes, no a magistrados independientes, bueno, pues lo estamos viendo como una oficina gubernamental más. Y a propósito entonces, una cosa es el bagaje, el conocimiento, la experiencia que puede tener el candidato en materia constitucional y el compromiso de respeto constitucional, sí. Y la otra es cómo llega a ese puesto, o sea, con el acompañamiento de... Claro, es que te determina obviamente el papel en una función pública, la forma en la cual se llegó a esa posición. ¿Crees tú, perdón Roberto, crees tú que el tema de posible militancia o partidaria y ese tema que tiene que ver con la falta de idoneidad para el cargo deberían de ser como causales suficientes para apartar a alguien que aspira? Yo pienso que sí. De hecho lo son. Sí, perdón que interrumpa, pero es que hay sentencias constitucionales que son claras al respecto. Exacto. Y eso es sin discusión, por decirlo de esa manera, ¿no? Porque además no solo es la sentencia constitucional per se, es que está la Constitución. En este momento que están en esa categoría. Claro. Y deberían de ser retirados. Sí. ¿Por qué te vas por la vía de la FEDAES en muchos casos? Porque allí encuentras una mayor posibilidad de contubernio también, como es lo que estamos encontrando actualmente, ¿no? Y no se trata de una acción dirigida a las personas en particular. Esto no es un tema de percepciones o de me cae bien o me cae mal, sino que o es mi amigo o no es mi amigo, sino que esto se trata de un tema de cumples o no cumples con los requisitos. Vas a una magistratura, vas a una función jurisdiccional, no puedes tener una militancia, pero además no puedes tener una serie de credenciales que al final lo que están demostrando es tu poca independencia en esa materia. Porque no solamente es el tema de ser militante o no, que tanto entonces es que estás actuando y una puede empezar a revisar la ruta de cada una y de cada uno de los candidatos, candidatas, para identificar qué tan independientes han podido ser, no solamente de partidos políticos y de cúpulas partidarias, de las cúpulas empresariales, de elementos militares. La Constitución es muy clara en señalar que se deben de ceñir a la Constitución y a la ley. Es así, no a un partido político, no a una iglesia, no a una empresa, no a un grupo, no a un consorcio, ni a ONGs. Es decir, no es ese tema, es a la Constitución y a la ley. No cumples, no ahora, vas hacia ello. La discusión, pregunto a ambos, y rápido porque se nos está yendo el tiempo, ¿esta discusión se ha demasiado marginado a los abogados de manera exclusiva, o hasta dónde la sociedad civil está entrando un poco con el ojo, digamos, crítico sobre esto? Necesitamos abrir más la discusión y necesitamos abrirla, y para poderla abrir necesitamos foros, y digo foros, espacios, y muy bien tú lo señalabas, salirnos de los hoteles y de los espacios cerrados, pero es salirnos y entrar a la vida cotidiana para la formación. Sobre esto hemos señalado como SEMUJER y hemos sido muy insistentes en la apuesta al desarrollo de procesos de sensibilización, de formación que sean consistentes, que puedan también abrirnos los ojos a la discusión, al debate, pero no es el debate la falta de respeto de un chiste mal hecho, de un meme, del tema de las redes sociales, los troles. No, es el análisis, es el debate. Bueno, mira, yo estoy sustentando mi opinión en esto y esto, aquí hay evidencias. Para eso hace falta entonces la transparentización sí, de los procesos, pero hace falta también que desde las organizaciones, desde las instituciones, desde los espacios, lleguemos a la población, motivemos a la población y que las propias instituciones también motiven a la población en este tipo de discusiones con herramientas que puedan generar un debate amplio, sano, pero también profundo. Perfecto. Y que no se quede restringido al debate meramente de abogadas y abogados, pero cierto que debemos de conocer cuáles son esas herramientas legales, porque tampoco podemos entrar en solo, no me parece porque no estoy de acuerdo, sino que hay que conocer ello. Roberto, rápidamente, ¿podría haber inconstitucionalidad en un proceso como se está desarrollando la selección al interior de la FEDAES? ¿O hasta dónde? Bueno, yo creo que es un tema que casualmente con otras colegas estábamos analizando desde ayer,
A mí me parece que sí puede plantearse eventualmente alguna acción constitucional contra esta clase de decisiones, ¿verdad? Particularmente en esta forma de revocar decisiones de un comité electoral y cómo se pone a prueba la legitimidad de este proceso, porque hay un interés colectivo en tener una sala de lo constitucional y una Corte Suprema de Justicia que se apegue al perfil constitucional que esta tiene. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos agotó. Gracias, Roberto, por acompañarnos esta tarde. Gracias, William. Gracias, Ima. Gracias, Ima. Un gusto. Muchísimas gracias, encantada. Gracias. Bueno, perfecto. Terminamos de esta manera Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos el próximo lunes, 5 de la tarde en punto. Que descanse el fin de semana. Buenas tardes.